solomillo, que lo he hecho guisado con... Lo he cortado en rodajas, y lo he metido en la sartén y le he echado cebolla y zanahoria. Zanahoria me gusta mucho, le he echado mucha zanahoria. Me gusta la zanahoria, mira. Mira qué zanahoria tiene. Y un solomillo entero. Pasa que le he dado la mitad a Martín, medio solomillo. Vamos a comer un poco, vamos a cenar, que el muchacho viene para acá de Plasencia, que ha ido a Plasencia con su cumpleaños. Yo le meto laurel a la carne, me gusta meterle laurel. Y pimentón, le echo pimentón de... No lo he enseñado el vídeo, le he hecho un poco, pero le echo pimentón de la Vera. Y zanahoria, ¿no ves qué zanahoria es más buena? Cebolla, le meto una cebolla entera. Lo he cortado en rodajas, el solomillo. Lo he echado a la sartén un rato ahí. Vuelta y vuelta a la sartén. Y luego le he echado cebolla, ajo, laurel. Y esto es una comida para gente de campo. Mira, mira qué guay. Mira qué comida. Ya está. Yo es que si no, hoy he comido esta mañana verdura con carne. Pero si no como carne, yo soy que soy de carne. Yo creo que la gente que comemos carne pensamos mejor. Solo mío, de cerdo, mirad. Calandela. Está bien. Voy a quitar el sonido, que no le he quitado el sonido al móvil. Y me van a estar llamando. ¡Ay, qué vida esta! No le hemos quitado el sonido, no le hemos quitado el sonido al móvil. Y aquí, como aquí llama a España, pues es lo que pasa. No es que me siento aquí, así os veo enfrente de vosotros, os tengo enfrente. Pues no quisiera ir a Plasencia, fui al canal, no. Está Inés mala, ha tenido que ir a la mujer a buscarla hoy al colegio, a donde está estudiando. Qué buena está la carne, es que lo mejor que es la carne. Se le mete un poco de verdurita. Zanahoria, mira que zanahoria más bien hecha. Pues voy a ensuciar el mantel. Yo soy un chico moderno e independiente, ¿sabes lo que es eso? No necesitas tener a una mujer de esclava para ti. Las mujeres hay que tratarlas como una reina, porque son las que engendran nuestros hijos autóctonos que sirven para trabajar. No. Es que esto está bueno, ¿eh? Como haga yo un restaurante, arruina a todos ellos que están para ahí. Yo tengo cerveza. El laurel da muy buen sabor. A mí me gusta el laurel porque antiguamente yo me he criado con esto. Era prácticamente que echaba laurel y ajo. Mira que de cebolla. Cebolla, zanahoria y ajo. Voy a ensuciar, me va a reñir a Miriam. Bueno, no me riñe. Es que decían que no tiene unas pescuezas que estaba Miriam en Plasencia. Está en Plasencia. Lleva unos días en Plasencia porque ahí tenemos gestiones. Y está Inés allí y está allí. Yo no he ido hoy porque no he querido. Mañana a lo mejor voy. El muchacho viene ya para acá. Joder, qué buena está. Si es que somos carniceros, somos carniceros. Es que la gente se empeña. Hay que comer de todo, pero carne. Esto, ¿ustedes sabéis cómo sabe esto? Ajo, cebolla, de todo laurel. Buah, tú tienes de todo. Si soy un cocinero de verdad. Y el muchacho pues viene para acá de camino ya. Para que ellos se hacen de comer ellos aparte. ¿Qué vamos a hacer? No nos vamos a echar a morir.
Yo he peinado toda la vida. Os voy a contar el cuento del caballo porque mucha gente me ha dicho que os cuente el cuento del caballo entero. Yo pensaba que lo sabía todo el mundo. Porque hay tantas cosas, pero no se pueden enseñar. ¿Veis que yo estoy diciendo todos los días en los vídeos que para pastar con el ganado hace falta tener documentación de pasta? Pues ahora por lo visto la señora alcaldesa está haciendo vídeos diciendo que hace falta lo que yo digo lo dice ella. Bueno, pues presenta los tuyos, presenta tus papeles. Es que no se puede contar nada porque tengo una copia y pega que vamos. Os voy a contar la historia del caballo, hombre, porque todo el mundo me dice que os la cuente, os la voy a contar. Y eso es cierto, ¿eh? Esa historia del caballo es lo cierto de la vida, lo que pasa, y por lo menos a mí me ha pasado y a vosotros seguro que mucho. Os la conté un día, pero la conté así hablando y no ha habido gente que se la cuente bien. Porque los cabreros conocemos muchos relatos. Pasa que no nos enseñamos mucho porque hoy en día como esto... A mí lo que más me duele gente que nunca había vivido en el campo, gente que son que odiaban el campo, que ahora como en las redes sociales sale mucho campo, se aplican a meterse al cuento del campo. Eso es lo que me duele, lo falso. A mí una persona de verdad no me duele. Pero bueno. Qué bueno está el solomillo. ¿Y por qué lo llaman solomillo? Nunca lo sabía. O sea, porque es solomillo. Pero estas salsas que hago yo, no las hace ningún restaurante. Pues esta vida, os voy a contar la historia del caballo. Nadie sabe ni lo que es buena suerte, ni lo que es mala suerte, ni lo que es bueno, ni lo que es malo. No sabemos nunca lo que te pueda acaparar. Os lo digo yo que yo solo he tenido cosas malas. Entonces, a veces, de las cosas malas, decimos, ¡ay, qué mala suerte! Y después a lo mejor es buena suerte. Así es la historia del caballo. La historia del caballo es así, es una historia que es así. Nadie sabemos el por qué, pero es así. Es que ya os la conté, pero me han dicho mucha gente que os la vuelva a contar. Que no se quedaron bien con la copla. Pues quedaros con la copla que yo las cosas las cuento una vez. Las historias estas ancestrales, porque luego las copian y las escriben. Había un hombre que tenía un hijo y el hombrito, su ilusión era tener una cría de caballo, criar caballo. Era su ilusión más grande que... El hombre era su ilusión, era su vida criar caballo. Pero no tenía caballo, ni tenía dinero, no tenía dinero, era como yo, un pobre como yo. De esto que el hombre, ya el muchacho tenía 9 o 10 años y el hombre, cabo en día, tengo que comprar caballo. Pues el hombre cogió y le pidió dinero prestado a los vecinos. A los vecinos del pueblo le pidió dinero, prestarme dinero para comprar un caballo, un semental y tal. Pues los vecinos, pues antiguamente todo el mundo se ayudaba. Hoy en día todo el mundo, hoy en día te va todo el mundo a arruinar, pero antes se ayudaba. Bueno, pues los vecinos, uno puso un real, otro 3 reales, cada uno puso lo que pudo. El hombrito compró un caballo, un semental. Toda la gente, madre, qué caballo has comprado, qué suerte tienes, qué bonito es, qué caballo, no sé qué, qué buena suerte. Cuando el caballo se escapó una noche del corral, se escapó el caballo. Al día siguiente toda la gente del pueblo, ¡qué mala suerte! Ahora nos tienes que devolver el dinero, no tienes caballo, estás arruinado. ¡Qué pito que te vaya a ruina! ¡Qué mala suerte! El hombrito, buena o mala, ya lo sabremos, a ver si es buena suerte o mala. Y toda la gente, ¡ay, qué mala suerte! Nos tienes que devolver el dinero y no tienes caballo. Te has quedado sin caballo y nos tienes que devolver el dinero. Y el hombre, bueno o malo, ya veremos a ver lo que dice la vida. Como yo siempre lo digo muchas veces, lo que tenga que ser será cuando a los 20 días o 30 días de buscar el caballo no aparecía, se presenta el caballo como era un garañón
Claro, el caballo se presentó con un montón de yeguas, 7, 8, 10 yeguas, y potra, y potro, y trajo el caballo, y como le había tratado bien el hombre, vino el caballo al corral con las yeguas. Toda la gente del pueblo, ¡qué buena suerte! ¡Ay, qué buena suerte! Fíjate, el caballo te ha traído un montón de yeguas salvajes, te has hecho rico. Y el hombre, bueno, rico, pobre, ya veremos a ver si es buena suerte o mala suerte. Toda la gente, qué suerte, macho. Cago en 10, ya tienes dinero para pagarnos el caballo y para devolvernos el dinero y fíjate que de yegua hasta traído el caballo. ¿Ah? Pues el hombre decía que buena o mala suerte, así será. Ahora coge su hijo, su hijo empezó a tomar los caballos salvajes que trajo el semental, ¿no? Y de esta que una potra, pues tira al hijo para el suelo y le parte una pierna. Toda la gente del pueblo. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Ay, qué mala suerte! Casi te matan al hijo, la yegua. Ya te ha quedado el hijo inválido, la pierna partida. ¡Ay, qué mala suerte! Y el hombre decía, bueno o malo, ya veremos a ver qué pasa. Porque esto no se sabe ni es bueno ni es malo. Cuando estalla una guerra en aquel país. Y viene el gobierno reclutando a todos los jóvenes para ir al frente a luchar y a morir. Claro, llegaron donde el hombre este, su hijo, la pierna, para ir toda reata, pues antiguamente no había esto, le ponían peijaras y bobas. Y le dicen al hombre, tu hijo no puede ir al frente. ¿Veis? Si no se cae la yegua y se parte la parta, lo mismo se va a la guerra. Que no se sabe, como esto de la alcaldesa, que no me ha querido dar papeles, esa la pondré a la boba. Lo que tenga que ser. Es que sé cocinar, que esto está buenísimo. A mí nunca me ha gustado que la mujer me estén adorando, nunca. A mí me ayuda mucho la mujer, mucho. Lo que pasa es que ahora llevo unos días en Plasencia, es que hay unas pescuezas ahí en el Facebook. Ay, es que estás solo. Bueno, pues no estoy solo, estoy otra vida con ella, pero si mi hija, tengo hijos estudiando, que pinta mi mujer aquí conmigo. Porque esté cuidando a su hija y está conmigo semana, si me hace falta viene, si no, si estamos a 20 kilómetros. Madre mía. Esto sí que está bueno, ¿eh? Es que hay que hacer eso. Puedes extraer el caballo, que nunca sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo mismo te piensas que te arruinas en una cosa y es bueno que te arruines. A mí me pasa eso, yo cada vez que tengo cosas malas me vienen cosas buenas. Ayer mismo, hablando del problema del ayuntamiento, me salió un negocio y me dijeron, pues mira a ver si quieres pones tu dinero y te rendemos el local. Le he dicho, pues se lo voy a enviar a las niñas y ya está. Claro, si no ves una cosa mala te lleva a lo mejor peor, pero bueno. Hoy mismo, mira, la Inés mala, tengo que ir a mujer a buscarla. ¿Vale? Ahorita dice que el sábado viene para Calamiria y se tira ya aquí otros 2 o 3 meses. Yo tengo que sembrar patata, vaya en la finca, hacer un montón de cosas. Joder. Y a mí es que me gusta hacerme de comer yo. Yo está aquí Miriam hace cena, hacemos comida y tal. Me hace siempre comida, pero yo muchas veces digo, me lo hago yo porque a mí me gustan los sabores de antaño, ¿sabéis? A mí me gusta, como esto, laurel, ajo, cebolla. Entonces a mí me gusta esa vida. Entonces yo digo muchas veces a Miriam, a mí no me hagas, que me hago yo. Ya está. Le decía de una pescueza que me hacía yo de cenar. Pues claro que me hago yo muchas veces, se lo he dicho 1000 veces, que me gusta hacer cocinar. No que a los ganaderos estamos siempre solos. Yo es que a mí me gustan los sabores de antaño. Mi hijo, el arroz que yo hago le encanta. Y las cocido,
A los cocidos también, pero a lo mejor esta carne pues no le gusta porque tiene especias sí la come, pero en cambio a mí, pues yo me lo hago para mí, para Miriam, o Miriam me lo hace a mí, pero es que esto sí que está bueno. Esto no te lo ponen en un restaurante, se lo digo yo. Cuando yo monte un restaurante, entonces cuando no va a haber miseria y cosas ancestrales. Mira, un solo millo que tenía ahí. Me cago en Dios. Y es que a mí me gusta que tenga este color. Es que no sé si lo podéis ver porque es directo. Que tenga el color del pimentón y del aceite de oliva y de las cosas. Es el color que me gusta. Me gusta ese sabor y el color. ¿No? Es verdad que la juventud, pues ya estas cosas pues no le gustan tanto. Sí le gustan, pero no es como yo, que a mí sí. Yo es que y a mí es que me gustan las cosas de toda la vida. Ah, que ya me conocéis. Me dice Milla, pero ¿para qué poner una cerveza con todo el vino que tiene? Pues le he dado ya a Martín una botella de vino de no sé qué. ¿Veis? De un bar, de Vitorino creo que ha sido, de un marqués para de no sé qué. Le he dicho a este seguidor mío bombero que me ha llamado, que tiene depresión porque tiene ansiedad o no sé qué. Yo le he dicho un consejo, tú todas las noches bebete una botella de vino y come carne y se te quitan las depresiones. Porque ves la vida de otra manera. Sí, verdad que a veces te cansas. Eso me pasa a mí, que a veces me canso. No que me canso que porque una cosa tan simple pueden paralizar un montón de historias. Y no lo entiende, me dice, pero vosotros sabéis lo que cuesta luchar y trabajar en la vida y crecer. Y por una cosa, un papel que llueve y se moja y hace y no sirve para nada. Y te coja una petarda como esta alcaldesa y te diga, pues no te dice nada, que no dice nada, que no habla. Y dice, me cago en 10. Y ahora que después haga un vídeo diciendo que va a hacer falta papeles, pues que los presente los suyos, que yo los he enseñado, que lo he enseñado muchas veces, que presente los papeles de su madre a ver si tiene parcela por parcela donde para estar ganado. No hay nadie. Oh, qué bueno estará, mira, esto es ajo, cebolla y zanahoria. Vale. Ahora dicen unas pescuezas. ¡Ay! La Miriam, que lo tiene. La Miriam no me tiene solo, la Miriam está conmigo todos los días, lleva 3 días en presencia ahora. Porque tengo allá a mi hija, yo prefiero que esté mejor, que mi hija tenga de todo, que yo me sé hacer de todo. Yo estoy aquí con el muchacho y la novia del muchacho. Y la mitad de los días cocinamos aparte porque le digo, ¿hago de comer? No, luego nos hacemos nosotros. Pues ya está. Y Miriam viene para acá el sábado celebramos el cumpleaños de hoy es el de Jesús, más de mi muchacho. Ya tiene 19 años. Inés 18 va a hacer. Qué bueno, claro. Y Ariana 23, 22. 22, 23, no sé. Vale. Creo que nació en el 2002. O el 2001, es que no me acuerdo, ¿eh? Pues yo prefiero que Miriam, cuando la niña está mala o le pasa que esté allí. Luego también desde Plasencia pues, mueve mejor las empresas porque hay de todo. Aquí nada más tenemos que ruina.
El pueblo al final se queda solo para los hombres, lo he visto yo. Ahora dice que viene para acá. Viene. Si ha estado 3 días en Plasencia, 3 días. Lo que pasa es que hoy en día, en el 2024, ningún hombre necesita una esclava en casa, ¿entendéis? En casa, la casa la hacemos entre todos. Aunque yo te mueva el ganado, Miriam tiene su empresa que gana más dinero que gano yo. Es que no sé. Hay mucha gente, luego escriben ahí, ay, es que solo van con él de fiesta, conmigo van a todos los sitios, me ayudan mucho, pero yo no necesito ninguna esclava que haga nada, ni que me tenga que lavar ropa, ni que hacer nada. ¿Entendés? Igual que lo hace la mujer, lo hago yo. Aunque lo he hecho toda la vida, y cocinar y de todo. Vamos. A mí sí que me daría vergüenza venir a casa y que la mujer me estuviera hecha la comida y me estuviera... Hombre, si lo tiene que hacer un día, lo tiene que hacer, pero eso tiene una mujer esclava, que estamos en el 2024, muchachos, que todos sabemos hacer. Yo no soy un garrulo, que ya soy un garrulo. Yo pongo lavadora, lavavajillas, hago de todo. Y a los niños cuando eran pequeños les daba biberones, he cambiado pañales, he hecho de todo. Y me dice, mira, ¿qué te hago para cenar? Y digo, no me hagas nada, me lo hago yo, y ya está. Pues porque me gusta a mí cocinar, ya está. Lo que pasa es que en este país de bárbaros, uno me acuerdo, ese que era maestro, profesor, que lo he dicho muchas veces, un profesor de instituto. Decía que yo era un asalvajado. Y sabéis que ese tiene a la mujer, ese torturada, ¿eh? Su mujer, sí, la tiene leyendo, su mujer no puede ni hablar, ni nada. A la mujer, a los hijos, hay que darle libertad. Si a mí me gusta una cosa, tú no puedes obligar a tu mujer a que le guste, imposible. Entonces eso no puede ser, cada uno. ¿Por qué me llevo yo también con la mira? Nunca estamos súper bien y siempre tenemos... Pues porque yo nunca le he impuesto mis normas ni ella me las ha impuesto la suya. Sí, ya está. Ahora, tú te das aquí una esclava, que verás. Que ya no es como antes, que el hombre llegaba a casa y la mujer le ponía todo. Hombre, si estás malo, sí, o si está cualquier día, sí, pero yo siempre digo, a mí no. No, yo sé. Y luego duermen separados. Eso me río yo. Sale la parejita perfecta. Y luego duermen separados. Y yo me cago en 10. Vamos, yo y ella me está buscando todos los días. Y llevamos 30 años juntos. Claro, ¿por qué? Porque tenemos esa chispa todavía. Aquí hay mucha pareja perfecta. Y os lo digo, duermen separados. Y el macho tiene que dormir con la cabra. Yo duermo separado unos días, pues está ella con mi hija que está ahí estudiando. Y mi hija está mala. ¿Qué pinta que la mujer conmigo y la niña sola abandonamos? Vamos, que es mi hija, ¿cómo hasta abandonamos, por favor? Vamos, que yo aunque tenga que dormir en un chorro me quedo. Por un hijo. Joder, me como toda la noche 2 o 3 kilos de carne, ¿eh? Me cago en 10. Dicen que en Extremadura, el otro día vi las estadísticas, somos la comunidad que menos pollo comemos. Vamos a comer pollo teniendo cordero y cabrito. Vamos, hombre. Es verdad, ¿eh? Mira, viene vamos, yo me voy el viernes para allá. Vamos, hoy no he ido porque no tenía ganas. Porque es que luego viene el muchacho, no esta hora llega. Es que a mí de noche no me gusta. Y ahora me ducho y me duermo. ¿Sí? Me ducho y a dormir. A las 4 de la mañana me despierto. El viernes estuve con la Miriam, el sábado estuve con la Miriam. Y la semana pasada llevo un mes con ella. Pero yo qué pinta, si está Inés un poco mala, ¿qué pinta aquí la mujer conmigo? Si nuestra hija está ahí al lado, pues tendrá que estar con la hija que está mala.
Hoy mismo tengo que ir a buscar ahí donde estudia. Vamos, antes me ahorco yo. Vamos, por favor, antes como me quedo yo en un chozo, antes de tirar a los hijos mal. No. Es que cocino bien, es que me gusta, es que cocino bien. Vamos, a mí me enseñó mi madre a coser. Mi madre nos enseñó a coser, a hacer de comer y de todo. Decía que el hombre que no sabe hacerse de comer y cocinar y hacer de todo no puede estar casado. Es verdad que te puede gustar una cosa o otra. Antes estaba hablando con Miriam, me dice que estaba haciendo unas tortillas de patata. Pues a mí hace unas tortillas de patata buenísimas. Pues a mí no me sale. Yo soy más de carne, mira. Hostia, macho, que me come un solomillo de 1,5 kilos o más. Así que tengo una fuerza como un toro. Una cebolla entera, 4 zanahorias y una cabeza entera de ajo le he metido. Eso es verdad, porque aquí está todo, aquí está todo. Es que esto es para abrir un restaurante que la gente sepa lo que hay. Y la alcaldesa que siga comiendo, ¿qué es lo que come? Flores de esas. Y que diga que no hay que matar, que diga que no hay que comprar cordero. No, pues. La vida es así. Bueno, ahora tengo que esperar al hijo. Que me meten la compra y a ver qué me dice. El operario, el operario, el heredero del imperio. Oh. ¿Cómo vas a tener depresión una persona bien comido y bien bebido y bien trabajado? ¿Qué más quiere? ¿Malo? Ah, si andas para ahí mareado. Que si chumina, que si mayonesa, que si sopa, que si macarrones, pues por pronto empiezan las depresiones con los macarrones y toda esa bobada. Me cago en 10. Haceros caso de mí. Toda la noche una botellita de vino. O cerveza. Y carne. Y la vida pues se ve mejor. Los problemas continúan, pero los ves de otra manera. No te ahogas en un vaso de agua. Que es muy triste gente que están pasándolo mal por tontería. Yo a veces me cuentan, como este que me ha hablado hoy, un seguidor que es bombero, me ha dicho que tiene depresión, que tiene ansiedad. Y dice, ¿pero por qué? No, porque el trabajo. No sé. Digo, pero tú sabes lo que es la vida. Pero si la vida es lo más cruel que existe, pues hay que vivirla. Lo que no puede estar echarte a llorar y a morir, por favor. O tú mirada que me tira a mí y a la alcaldesa esta de. Y yo me da igual. No me da igual que vengan ganas. Si yo de matar las cabras, ¿sabes por qué les matan las cabras? Para que sepa que por culpa de ellas se han matado 250 cabras. Y ya está. O 300 cabras que hay. No simplemente para que veáis lo que es lo que te puede hacer un alcalde. Esto que con un chaval que no tiene vida y te hunden la vida. Lo que pasa es que yo he toreado tantísimas plazas de toro que ya me las sé todas. Y a mí una analfabeta que solo hace que copiar de lo que yo digo, pero luego en realidad no lo sabe hacer, pues una copia barata, por mucho que yo diga, ella se copia de mí, si no lo están haciendo ni saben nada. Otro me habéis visto a mí hacer de comer, me habéis visto hacer de todo, pues si me veis hacer de todo. Cuando voy, vosotros veis que alguna vez me oculto cuando salgo de bares y voy de fiesta, yo no me oculto, me dice mucha gente, ay, ¿cómo grabas eso? Ah, que nadie tiene derecho a. Pues todo el mundo sale y bebe y anda con mujeres o no es así. Vamos, es que yo no sé. No se puede mentir. Es verdad que la gente lo cree, porque ahora mismo, claro, las redes sociales. En las redes sociales, si quieres crecer, hazte una granja de ping y pong
habla muy bien, que es un queda bien y todo el mundo te sigue y te apoya. Ahora, si eres como yo, realista y eres tú, pues ya eres malo, eres el malo de la película. Y como hay mucha gente que tiene envidia, que no pueden comer ni beber, pues te critican. Yo llevo 4 o 5 años con las redes sociales, mira los primeros vídeos, igual que ahora, ir a restaurantes, a ir a fiestas, ir a todos los sitios, que salen algunas pescuezas. Hoy todo el dinero que ganas, que sales de fiesta. Toda mi vida, mis niños han ido conmigo a todas las ferias ganaderas de toda la vida y a todos los sitios. Yo lo sé, yo que lo sé. Y bien pobre que sigo, pero bien pobre, pero hay que vivir la vida hay que vivirla, porque cada día que pasa, tiempo muerto, tiempo perdido. Y hay que ser inteligente y gestionar los recursos que uno tiene. Tú no te puedes comparar a un rico si no tienes dinero como yo. Yo no puedo tener un cochado porque no tengo dinero para un cochado. Y ya está, pero sí puedo ver una cerveza de 30 céntimos y soy tan feliz con 30 céntimos de cerveza o un cacho de carne que me como para ahí. Que yo carne tengo lo mismo en los congeladores que si tengo carne para aburrir. Esta tarde, y tostones porque no quiero, me ofrecen tostones así, a mí no me gustan los tostones. Esta tarde un tío, Jesús, mátame 10 tostones, llévate 5. He dicho, yo no los quiero y se los ha quedado ayer. He dicho, yo no quiero tostones, a mí no me gusta el tostón. Ahí tengo cordero, cabrito, cochino, de todo, menos carne de caza que no me gusta. Tengo algo de pollo para ahí que lo compro, pero bah, no me gusta el pollo, pero bueno, hay que tener de todo. De vez en cuando hay que comer pesca. El pollo es como si fuera pesca, eso no da fuerza. Ahora este plato sí da fuerza. Voy a coger sacos de cemento, que tengo ahí un palé. Os voy a poner un día 150 kilos en cemento, en saco de cemento, y voy a ver cómo los levanto. ¿No? Y sin trampa y en directo. Voy a poner así saco, a 25 o 30 kilos cada saco, y yo levanto 150 kilos y no me entero así, y no me entero. ¿No? Eso lo vamos a hacer, que tengo ahí ahora un palé de cemento. Y apostar si queréis dinero. Y todo el dinero, todo lo donamos. Levanto 150 kilos, pero perfectamente. Yo digo, me dice mucha gente, buen Diego, cuando cojas una cosa, tiro fuerte y la rompo, y digo, si es que, ¿y cómo puedes romper eso? Y digo, pues estamos siempre entre animales, tan mesinas las columnas que retorces. Eso sí, ¿verdad? ¿Por qué nunca me pongo malo? ¿Por qué no tengo nada de...? Porque como bien y ya está. Y estoy todo el año a campo. Me dice Miriam, fíjate, todo el año a campo que lo que te escalas que te pega y el sol que te da y estás bien. Digo, ¿tú ves que quiere que esté mal? No, no, es que, porque es verdad, yo tengo muchos amigos que por desgracia están entrando enfermedades. Yo qué sé. Si la vida nadie sabe lo que te puede venir, si bien o malo, yo qué sé. Yo solo sé una cosa, que no le hagáis nada mal a nadie, haced lo que tengáis que hacer, disfrutad la vida y porque si no... A mí me han acusado de todo, me han hecho de todo, pero como nunca lo he hecho, yo ahí estoy perfectamente y cada vez mejor, yo qué sé. Sí, que tiene eso como estos por tontería, porque yo soy una persona que he visto lo que es después de la muerte casi, he visto todas las ruinas del mundo y que un cacho de alcaldesa analfabeta totalmente el mundo de ganadería y de política que ha estafado a los de Somos Cáceres, ha engañado a los de Somos Cáceres, ha estafado a los del PP, estafa a todo el mundo, que yo eso tampoco lo puedo entender, que por una estafadora analfabeta pues tenga yo un problema que no es un problema nada, que es un simple, una tontería. A veces pues te cabrea que una significante mosquito pues te la líe. Pero bueno, también yo pienso, luego me dice la mía y de si yo sé que voy a tirar para adelante, pero que no, me fastidia que personas que no han hecho nada ni por nada ni por nadie, simplemente por su propio interés, cuando cojan cargos fuertes, no, cargos con un cacho alcalde de este pueblo y pues te la lían. ¿Por qué ya no contesta el simple cacho que no está? Hoy le han llamado una eminencia al ayuntamiento, ha llamado hoy un tío fuerte, y le han dicho, no está. ¿Y cuándo va a estar? No, no, aquí la alcaldesa no sabemos, ya vendrá, no sé. Así de claro.
No está y no se le espera. Vamos, es que yo tengo que matar las cabras, correr la sangre por las calles para abajo como los cochinos. Os lo digo de verdad, va por ahí para abajo un río de sangre. Y después que te alteras, pues no te vas a alterar. No te vas a alterar, pues claro que es para alterarte, pero porque por mierdas que de tonterías, pues te las lían. Vamos, que a mí no me tembla el pulso matar todos los animales. Mandar otro matadero no me importaría nada. Pero sería por una causa así, decir, mira, por culpa de esta perra, que no tiene otro nombre, todo aquí 50 vacas y 300 cabras matadas. Así de claro. Pero bueno, lo que tenga que ser, como el cuento del caballo, será. Voy a ducharme, voy a esperar al operario que viene para acá de Plasencia, descargamos la compra y el viernes voy para Plasencia, porque el sábado celebramos el cumpleaños de Inés, que lo quiere celebrar el sábado. Jesús no ha querido celebrar nada. El muchacho no ha querido, no quiere hacer nada ni nada. De hecho, pues no quiere hacer nada. Está cola, no quiere. Inés va a celebrarlo el sábado. Así que el viernes, el sábado y el domingo tenemos aquí. El domingo tiene que venir Miriam a ayudarme a mí a no sé qué. No sé, es que tengo que mirar la agenda porque aquí como tenemos que todo apuntado, no sabemos. Y el domingo, algo tengo que hacer el domingo, no sé. Ah, que viene una chica de un amigo mío que trabaja en Estados Unidos por ahí, que se dedica a coger veneno de serpiente, trabaja con serpiente. Y viene el sábado la tía de Estados Unidos, pero le van a enseñar unos pueblos por aquí que yo las he mandado. Los he mandado al Robledillo de Gata. Bueno, que él iba a ir, que no lo conoce, dicho, llévala allí. A Torre que no venga. Torre de Don Miguel fuera del mapa. Aquí no hay nada que ver. Solo Camilla ha dicho, yo podemos quedar en otro sitio. Y la chica trabaja con esto recogiendo veneno de serpientes. ¿Se que han venido de Estados Unidos así de gente a verme? Así que el domingo vamos a hacer una comida con ella para conocerla y tal. Y el sábado los he mandado a Robledillo. Y va a venir un autobús de 50 también, de gente mayor a verme. También los he mandado a Robledillo y a comer los he mandado a cada eso al chiringuito de los cachones. Me han dicho, ¿dónde podemos comer 52 personas? He dicho, hay muchos sitios para comer, pues los he mandado a ver porque me llevo bien con ellos. He dicho, nunca mandan nada y siempre digo ir a comer donde queráis. Me he dicho, va, pues ir allí, no por eso, porque tiene mucho aparcamiento y tal. Y esta tía viene el jueves, viene esa tía, le van a estar enseñando el sábado, van a Robledillo y el domingo nos la presentarán, creo. Y luego los de la torre, y han venido de Estados Unidos, han venido a verme así, así. Y gente importante, y gente importante de España. Aquí ha estado un tío a verme que no quería que nadie se enterara, que si se enteran en el pueblo, uy, se ponen ahí una foto. Hoy, ¿quién ha estado aquí? Y yo un rompeterrones analfabeto. Es verdad, viene a verme una de gente buena y mala, viene de todos. Malos vienen mucho, pero buenos vienen muchísimo. ¿Vale? Voy a hacer eso y tengo que recoger la mesa. Por las mañanas el muchacho me barre, me friega. Yo pongo la vajilla o la lavadora. No, la lavadora hace el muchacho. Yo hago las cosas. Los días que no está, mira, que mira que está todos los días, pero se fue el viernes y el viernes fui yo para allá también, me quedé y sábado. No, se fue el jueves se fue. Luego hice las pescuezas, ay, Jesús, que solo está. Yo no estoy solo, que tengo un montón de gente. Pero si tengo una hija estudiando, tendrá que estar su madre con ella si le pasa algo. Entonces está la Inés mala con fiebre y su madre está aquí conmigo y hija. Pues tendrá que estar su madre con la hija, que yo me sé cuidar bien solo y si me pasa a mí algo está aquí la mujer ayudándome. No, ya viene esta pa' aquí, ya la vais a ver todo el tiempo. Madre mía, qué gente. No, es que es verdad, ¿eh? Uf, madre mía. Solo queréis ver vídeos de la... A vosotros os montan vídeos de la granja de Pinipong y de la felicidad y el amor y lo que queréis. Hoy qué felices son, que después duerman separados. ¿Sabéis? Porque la persona que duerme en otra cama y no duerme con la mujer, eso es malo. El hombre tiene que dormir y la mujer juntos.
porque se transmiten los pensamientos y se transmite todo. Puedes dormir como yo, separado una semana, pero yo todavía he estado con la amiga, ahora que está Inés estudiando el año pasado y ya está. Bueno, una semana no, que tampoco aguanto tanto. Yo tengo que ver a Emilia por lo menos 3 veces a la semana, pero bueno, unos días. No se puede estar tanto tiempo sin estar al lado de la mujer. El macho tiene que estar con las cabras. Ahora estamos en luna llena, hoy me ha parido una cabra, también un macho. ¿Os veis cómo os lo he dicho muchas veces? Que bueno, que me copian y me copiarán. Porque yo lo aprendí de los viejos. En creciente y en llena, casi todos son machos. Casi todos. Hoy me ha parido una cabra macho, me habían parido tan machos todos los días. Y las vacas ya lo visteis. Recordad, luna nueva y menguante y nueva, hembra. Creciente y llena, macho. Escribidlo porque después se nos olvida y las nuevas generaciones no detectan eso. Que es una tontería, pero bueno, pero siempre se ha mirado así. Pues yo qué sé. No me veo ni la cerveza. Es que me comió 1 kilo de carne. Había 1,5 kilos, le he echado a Martín. Y le he echado también que tenía ahí hecho arroz guisado. Pues 1 kilo de carne me he comido, más media cebolla, pues he hecho una cebolla entera. Pero esta vida es así. Lo que tenga que ser será. Os voy a dejar que me voy a duchar y a dormir. Bueno, a dormir a esperar al muchacho. Porque él me trae cosas para mí que le he pedido y él para él, pero a ver qué me cuenta. Y le trae que se ha roto a Martín el reloj, le dije comprar un reloj a Martín y le trae un reloj para Martín. A Martín el legionario, que como se entere la mujer donde está, le va a sacar las perras. Ayer me llamó un tío, si es que tanto ya estafando, igual que esos 3 que han matado, si es que no hay que estafa. Me llama un tío que tenía a su hija estudiando en Salamanca y que el tío era de no sé qué país y que se hacía el favor de darle mis datos para que en Salamanca supieran que era amiga mía. Digo, es que así le ha entrado ahí, pero ¿cómo te dan los datos míos, muchachos? Yo ni tengo cuenta bancaria, ni tengo nada. Eso sí que yo no tengo una cuenta bancaria, coma tiricuta. No me gusta el dinero. El dinero te lleva a la ruina. Y tienes razón, ¿eh? Ay, Dios mío. Voy a ver qué me cuenta, muchacho. Y a ver qué solucionamos con la alcaldesa. Ella sabrá en el lío que se ha metido. Yo no he hecho nada malo. Y encima hace un vídeo diciendo a la tía que hace falta. Lo que yo digo, lo dice. Pero vamos a ver, lo que yo digo no es lo que manda la Comunidad Europea, pero ¿por qué no lo hace? Que presente su madre las parcelas donde pasta la oveja. Yo sí tengo un montón de parcelas. De más de 22 años, que no estoy ni de ahora, que de 22 años tengo yo papeles. 23 años. Ahí me dijo una vez un tío, y tenía razón el hombre, y decía el hombre, la gente del pueblo, los analfabetos como yo, que soy un analfabeto, lo que tenemos que hacer siempre es guardar los papeles. Os voy a leer un día la carta de mi madre, que me dio mi madre aquí, de las fincas que me daba, y me pone impuesto en el papel. Y espero que tengas tanta suerte como yo, y bueno, la voy a poner para que la veáis. Y toda la gente que conoce a mi madre va a saber que la letra de mi madre, que yo no me lo he inventado. Aquí vino un día antes de morirse a darme los papeles. Porque le habían estafado un dineral a mi madre. Pero un dineral. Lo que pasa es que es muy bonito estafar y luego diciendo por el pueblo otras cosas. Y aquí vino mi madre diciendo que le habían estafado un montón de dinero y por no tenerlo apuntado, me dijo ella, siempre guarda los papeles. Así que mira, te voy a dar esta carta, que es una carta dándome una finca, un contrato privado, que me la daba a mí porque nos daba cada uno una finca, ¿no? Y me dijo, estas fincas te las doy a ti, y lo pone bien escrito, ¿eh? Y todo bien escrito, que mi madre sabía escribir, que mi madre había sido enfermera, y bien escrito y bien puesto, con su letra en puño, y firmado y todo. Y un día la voy a leer, que la tengo guardada, y me decía siempre mi madre, guarda bien esta carta porque por yo no tenerla apuntada le habían negado un dineral que había dado a mi madre. Lo que pasa es que, claro, yo, que somos los cabreros,
los hijos del demonio, los cabreros, cuidamos las cabras son el demonio, mi madre era muy religiosa y mi madre las cabras siempre decía, son el demonio, porque no le gustaban. Porque mi padre cuando se casó le compró cabra y mi madre lo pasó muy mal, siempre estaba que las cabras eran el demonio y la santa, había una santa apostólica romana que la embobaba, la tenían embobada, le sacó un dineral, pero un dineral, y aquí vio mi madre el día antes de morirse, aquí, que había venido yo de llevar la leche y vine a buscar yo llevaba la leche al tanque y vine a casa a buscar la merienda para irme con las cabras. Y vino mi madre, ay, escucha, espérate, se sentó ahí se sentó mi madre que estaba mala, que estaba muriendo, se murió, a los 2 días se murió. Y me dijo, nos contó toda la historia y que eso, y me dijo, toma este papel y guárdalo, porque es que por yo no tenerlo escrito y para que no te, y esa finca nunca las he tenido yo, me las han quitado siempre. Así que cualquier día pues lo voy a poner aquí a todo, la carta que me dio mi madre con las fincas que me dio, y vamos a ver quién las tiene. Que soy yo el dueño, pero bueno, yo... Y nunca he dicho nada, se la enseñé a mi hermana, una hermana mía, y dije, mira, pero por vergüenza me he estado callado. Y mi madre bien me lo dio aquí, que no me dejara quitar la finca. Y mi padre me decía, ¿te has dejado quitar la finca? Y yo le decía, ya, porque mi padre tampoco sabía la movida bien, pero mi padre me decía, ¿te has dejado quitar la finca? Mi padre se pensaba que yo se las había dado. Yo creía que se las había dado nada, se me las han quitado. Me las han quitado y yo qué sé. Pero mi padre se pensaba que yo se las había dado y yo tampoco le quería decir a mi padre que me las hayan quitado para que mi padre no dijera, ¿cómo te vas a dejar quitar la cara? Pues mi padre empezó, pero ¿cómo te vas a dejar quitar la finca que son tuyas? Entonces yo me callaba, mi padre me decía, oye bobo, porque arrancaron todos los olivos, han arrancado casi todos los olivos, y me decía mi padre, oye bobo, dejarte quitar la finca, darle la finca. Si yo no se las di, me la han quitado. Pero yo ahí tengo el papel que un día os lo voy a presentar a todos para que lo veáis. Escrito a puño y letra por mi madre, eso es tan válido, vamos, eso voy al notario, pero vamos, y ya, vamos a tener que callar, y de esas pues miles. Entonces, como toda la vida he penado, pues, por penar un poco más, me da igual. Voy a ver si me ducho y nos dormimos, bueno, esperamos al muchacho, y el jueves iré a buscar a Miriam, no, el viernes iré donde Miriam, si no pasa nada. Hoy no quería ir, estaba muy disgustado con esto del ayuntamiento. No es que esté disgustado, es que una cosa tan insignificante que te puede hacer un daño tan grande, yo es que en mi cabeza es que no entra, ¿eh? Y luego las leyes de la... Yo que he vivido tanta injusticia y veo que una persona, nunca ha hecho alcalde de un pueblo, utilice su cargo público para hacer el mal a otra... Tú puedes hacer el mal a otra persona, pero con lo tuyo, no con lo que es público. Es que lo que yo digo, igual que cuando usan a las fuerzas de seguridad para robar el dinero a los pobres, como hacían los franceses que utilizaban al ejército, vemos los terratenientes de España que utilizaban a la Guardia Civil para los altos tributos, para torturar al pueblo. Eso ya pasó hace años. Yo cuando veo que una alcaldesa que tiene 30 años, que no ha trabajado en su vida, que solo se dedica a estafar, utilice un cargo público, un organismo público para hacer daño a una persona, pues no me parece bien. Es que eso lo hace mi hijo y lo digo yo. Salgo en el telediario por matarlo a una hija mía. Es que lo mato. Aunque se lo hiciera el mayor enemigo mío, lo público es público. Y lo público es para todo el mundo igual. Y las injusticias no se pueden hacer. Tú puedes hacer daño sin querer, o una cosa sin darte cuenta, bueno, pues se ha hecho daño, pero utilizar una cosa pública, vamos, eso... Lo que pasa es que cuando son analfabetos, bueno, yo sé que le va a echar la culpa a todos los funcionarios. Cuando le llamen a declarar, yo sé, porque siempre son así, le va a echar la culpa a la secretaria, al funcionario. No, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Han sido estos que no me han dado la información. Así va a hacer. Yo lo tengo todo registrado, pero va a hacer eso, le va a echar la culpa a los que están alrededor de ella. Es lo que hay. Tengo ahí botellas de Valentán y de todo, y que no bebo eso yo nunca, ¿eh? Ahí tengo montones. Cada vez que hay una fiesta, Miriam compra botella de Valentine. Pues es que el niño beben Valentine. Pero si es que tenemos ahí un montón de Valentine.
No sé si hacer una fiesta y regalarlas para ahí, me cago en 10. Qué ruina, qué ruina. No, pero esto es que las estoy viendo ahora ahí y ahí tengo vino para todo el pueblo. Madre mía, qué ruina, qué ruina. El próximo directo con Miriam, que lea los mensajes porque yo no los puedo leer. Y el viernes no, el domingo. Porque el viernes voy a Plasencia que celebramos el cumpleaños de Inés. Que arrastro un sueño, pero un sueño. Y luego a las 4 de la mañana despierto. Me pongo a leer los comentarios, si le da pena. Y a ver las cosas y está. Y a pensar, porque pienso mucho, ¿eh? El pensar es bueno, el estar tanto tiempo solo te hace ver la vida de otra manera, ¿eh? Y luego, verdad que como he tenido tantas historias, pues he salido de muchas historias, porque el tiempo le digo al tiempo, con el tiempo aprenderás. Y el tiempo le decía, por mucho tiempo que pasa, no acabo de aprender. Que pase buena noche. Ay, yo voy a apagar aquí. Ay, Dios mío, qué vida esta de pobre con ruina.